Aleluya. Yo sé que todos en esta semana hemos visto la mano de Dios de una o de otra manera manifestándose en nuestras vidas, en las familias, en los trabajos. Sí, Dios ha sido fiel. Amén. Dios es fiel, siempre, siempre lo será, porque Él no cambia. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Vamos a esperar que terminen los niños de pasar a su salón. Amén. Bueno, hemos estado, hermanos, ya más de 2 meses con esta serie de los discípulos y su trabajo en Dios, hablando de los discípulos en Cristo. ¿Sí? Y la semana pasada comenzamos a hablar acerca de los discípulos. Tal vez usted se acuerde de esto. Los discípulos, pero ya no solamente como discípulos, sino de alguna manera ya como graduados, por decirlo de alguna forma, ¿sí? de esta formación, de este entrenamiento que el Señor Jesucristo tuvo con ellos por más de 3 años. Y ahora ya entramos al libro de los Hechos, donde ya no solamente son discípulos, que siguen siendo discípulos de Cristo durante toda la vida. Todo el mundo seguimos siendo discípulos de Cristo, ¿sí? Bueno, no todos, lo hablamos en un principio. Existen los seguidores de Cristo, aquellos que ven a Cristo nomás de lejos. Están los cristianos normales que se van a salvar y gloria a Cristo y todo, pero hicimos una referencia que ahorita vamos a tocar acerca de lo que es un discípulo de Cristo, y que es alguien que va más allá de solamente creer en Cristo, obedecer lo que dice la palabra del Señor. Y ahorita vamos a repasar esto. Y estos discípulos, ahora ya como apóstoles, seguían sirviendo al Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, todos, aunque somos discípulos de Cristo, o aquellos que han tomado la decisión o que van a tomar la decisión de ser discípulos de Cristo, es muy probable que Dios les va a llamar a ejercer alguno de los 5 ministerios, hermanos, ¿sí? Existen 5 ministerios dados por el propio Señor Jesucristo, que es el que se encarga de dar los ministerios según Efesios 4:11. Acompáñenme, Efesios 4:11. Cita conocida por algunos, pero vamos a leerlo. Efesios 4:11. Vamos a ver cuáles son los 5 ministerios. Y estos ministerios son para edificación de la iglesia. Efesios 4:11, lo tenemos. Dice, y Él, o sea, ese Él es Cristo. O sea, y Cristo, el Señor Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí encontramos los 5 ministerios. Y aunque estemos en alguno de estos ministerios sirviendo, hermanos, siempre seguiremos siendo discípulos de Cristo. Siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Él es el maestro y nosotros sus discípulos. Y eso nunca va a cambiar. ¿Ok? Y desde esta perspectiva, hagamos una comparación en este día, hermanos, entre 2 tipos, discúlpeme, entre 2 tipos de personas que existen dentro de la iglesia de Cristo, de la iglesia universal, ¿sí? De la iglesia del Señor Jesucristo. Recordemos un poco lo que hemos hablado en domingos anteriores, es decir, regresemos sobre nuestros propios pasos, ¿sí? Un poco, y veamos acerca de un personaje con el cual comenzamos, Mateo 19:15. Y que fue donde hicimos la explicación de cómo un cristiano pasa a convertirse en discípulo de Cristo. Acuérdate, no todos los cristianos son discípulos de Cristo, pero sí todos los discípulos de Cristo son cristianos. Y hay muchos cristianos que piensan que son discípulos de Cristo y no es cierto. Y hay muchos seguidores de Cristo que piensan que son cristianos y tampoco es cierto. El seguidor de Cristo, sus características, ¿se acuerdan? Aquella multitud que seguía a Cristo porque quería ver lo que hacía el Señor Jesús. Aquella multitud que seguía a Cristo porque Cristo les daba de comer, ¿sí? Pero eran los mismos que estaban gritando
crucifíquenle. O sea, no amaban a Cristo, no estaban siguiendo a Cristo, estaban viendo qué recibían de Cristo. Y así hay gente en la iglesia que solamente se acerca a Cristo para ver qué recibe de Él. Estas personas no son salvas, aunque ellos piensen que lo son. ¿Sí? Mateo 19:15. Los cristianos sí son salvos. El cristiano es salvo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios, ha recibido a Cristo en su corazón, hay una conversión y esa conversión tiene frutos de arrepentimiento y se notan. Por sus frutos seréis conocidos. ¿Sí? Y nos encontramos aquí con el joven rico, una historia famosa. Vamos a leerlo del verso 16. Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, nada más para salvarse, ¿verdad? Como un cristiano. Él le dijo, o sea, Cristo le dijo a este muchacho: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo el joven: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, era un cristiano que daba fruto. Digo, hagamos la aclaración, ¿sí? No, todavía no se les llamaba cristianos, ¿ok? Pero era una persona que para ser salvo y tener la vida eterna cumplía la ley que hasta ese momento estaba escrita, el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, él cumplía todo, ¿sí? Verso 20. Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, y aquí está la clave y la diferencia entre un cristiano y un discípulo, hermanos. Jesús le dijo: si quieres ser, ¿qué? Perfecto. ¿Que acaso no era perfecto porque cumplía todo? No, había otro nivel, había algo más. Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Esto no lo hacía perfecto, hermanos. No era perfecto por el hecho de que fuera a vender todas las cosas y dárselas a los pobres, ¿sí? Él iba a ser perfecto por lo que sigue. Dice: y tendrás tesoro en el cielo. Eso nomás era para tener tesoro en el cielo, hermanos. Y luego viene un punto y coma, y aquí viene lo bueno, y le dice: y ven y sígueme. Es decir, conviértete en mi discípulo. Deja todo por mí, para seguirme. ¿Qué era lo que el Señor Jesús les hacía o les decía a los discípulos cuando los llamaba? Les decía: ven y sígueme. El Señor Jesucristo estaba dándole la oportunidad de su vida a este muchacho y lo estaba invitando a convertirse en un discípulo de Él. Verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí está la diferencia entre un cristiano normal que va a ser salvo, gloria a Cristo, gloria a Dios, pero hay algo más. El Señor habla de ser perfecto, o sea, todavía hay algo más profundo en Dios, y eso se llama ser discípulo de Cristo. Y muchos cristianos piensan que son discípulos de Cristo, hermanos, y no lo son. Tal vez son cristianos y gloria al Señor, ¿sí? Y como decía ahorita, muchos seguidores de Cristo piensan que son cristianos, nada más porque hicieron la famosísima oración del pecador. Ya lo he dicho, pero vamos a recordar un poquito, ¿verdad? Para entrar en contexto. La famosa oración del pecador. Repite después de mí. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Sí, sí quiero. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Sí, sí. ¿Quieres que Dios te ayude en todo? Sí, sí quiero. Bueno, repite esta oración. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, te reconozco como mi único Salvador, bla, 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 en el nombre de Jesús, amén. Ay, eres cristiano. Esta oración no existía hace 100 años, hermanos. Esta oración la inventaron y se hizo popular a principios de los 1900, finales de 1800.
¿sí? Esta oración no existía. Esta oración realmente, si no hay una conversión en la persona, aunque la haga 10 veces la oración, no es salva esta persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe sin obras, ¿qué dice que es la palabra? Muerta. Ay, pero yo creo en Dios. Sí, pero vives como te da tu gana, desobedeciendo a Dios. ¿Creerás en Dios realmente? ¿Sí? Ok, este joven que sabemos, por lo que acabamos de leer, era un buen hombre, hermano. Era un buen muchacho, vivía conforme a las ordenanzas de Dios, cumplía obedientemente cada parte de los mandamientos, agradaba a Dios, era un hombre modelo, como el que toda madre desea que se conviertan sus hijos, hombres y mujeres que sean así, que agraden a Dios, que amen a Dios, sin vicios, cristiano verdadero, con mucho dinero. ¿Cuántas madres dicen amén? Exitoso en los negocios de este mundo. Amaba a Dios porque lo amaba, ¿sí? Y amaba a sus padres. Era un buen muchacho, hermanos. Era buen cristiano. Era bueno. No lo estamos diciendo que era malo. No, de ninguna manera, ¿sí? Para nada, ¿sí? Pero ese día se encontró con el Señor Jesús, y ese era el día para este joven. Cuando el Señor Jesús en persona lo llama, ¿sí? Primero a convertirse en uno de sus discípulos. Era el primer paso, convertirse en uno de sus discípulos. Seguramente, y al igual que los otros discípulos, este joven hubiera llegado a convertirse tal vez en apóstol, o profeta, o evangelista, pastor o maestro. Pero no fue así, hermanos. Este joven no llegó a servir a Dios. La Biblia no lo vuelve a mencionar. Es más, ni siquiera aparece su nombre. Solo menciona a un joven, y la principal característica de este joven, ¿cuál era? Que era rico. Quiero resaltar, hermanos, que Cristo no rechazó a este joven en ningún momento. Al contrario, fue el joven el que despreció o menospreció, ¿sí?, la oportunidad única que Cristo le estaba dando de convertirse en su discípulo, de dejar su vida y convertirse en discípulo de Cristo. Fíjate, la oportunidad de dejar todo lo que tenía, ¿sí?, de vender todo lo que tenía y convertirse en su discípulo. Hermano, ¿te suena esto como como la oportunidad de su vida? Dejar sus riquezas, su posición social, su vida para servir a Cristo. Seamos honestos, hermanos. ¿Suena como la oportunidad de tu vida? Mamás, que tus hijos sean unos grandes acá, empresarios, pero que Dios se le ocurra llamarlos al ministerio, que el Señor Jesucristo les hable a su corazón y que le diga: ¿sabes qué? Deja todos tus negocios, ¿sí?, y ven y sígueme, y yo te voy a utilizar como un siervo mío. Mamá, ¿será la gran oportunidad de sus hijos? Así como que y luego piensan, y todo lo que invertí en la escuela, y luego todo lo que sufrí para pagar la universidad, y ahora que tiene todo, lo quiere dejar que no puede servir a Dios. Hay muchos que sirven a Dios y siguen trabajando. Algo no, es cierto, hermanos. Seamos honestos, en la Biblia se lee muy bonito y emocionante esto cuando lo vemos con el joven y decimos: qué bruto este muchacho, qué bárbaro, ¿cómo se le ocurrió? Tenía a Cristo en su cuerpo. En la Biblia se lee muy bien, hermanos, pero en la vida real, la verdad es que muy pocos estarían dispuestos a dejar lo que poseen, sea poco o mucho,
por tal de servir al Señor Jesucristo. Y este joven, para que la Biblia diga que era rico, es porque era rico de a de veras, hermanos. ¿Sí? Tenía mucho dinero. Estaba bien preparado intelectualmente. No era cualquier persona. Era rico, riquísimo. ¿Ha conocido personas ricas que vivan aquí en Sonora? ¿Alguien le ha tocado conocer personas ricas que viven aquí en Sonora? ¿Podemos decir que los Gándara no son ricos? Más o menos. ¿Qué sé yo, hermanos? Ustedes conocen más que yo. Bueno, este joven era más rico. Porque le voy a decir algo, los mexicanos ricos no viven aquí en México. Viven en Europa, viven en Bacalegua, Chivaname, en lugares importantes. Viven en otros lugares, hermanos. No viven aquí. Este joven, dice la Biblia, que era rico. No es que tenía una casa en la colonia aquella nueva, ¿cómo se llama? La Joya, ni en la Pitic, allá por a 2-3 cuadras de la casa. No. Era rico, hermanos, de a de veras. O sea, era en serio riquísimo este muchacho. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sí? ¡Qué tremendo! Pero ¿sabe algo? Al Señor nunca le ha importado si eres rico, pobre o a medias. No. Nunca se ha basado en cuánto tienes o en qué tan bien estás preparado, en tu intelectualidad, qué tan grande la tienes, tu intelectualidad. ¿Ya ven? Aquí está una muestra, hermano. Señor Jesús, por su misericordia. ¿Sí? Dios nunca se ha basado en eso para escoger a alguien y para llamarlo. Lo hice adrede, ¿eh? Cosa que yo agradezco a mi Dios, que no se ha basado, hermanos. Porque si fuera así, pues yo sería el que menos. ¿Sí? ¿Sabe qué ve el Señor Jesús? El corazón. ¿Sabe qué prueba el Señor Jesús? El corazón. ¿Qué estaba probando el Señor Jesús con este joven? El corazón. No estaba probando a ver qué tan bueno era con los demás, si les daba o no les ayudaba. No. Él estaba probando si estaba dispuesto a amarlo más a Él que a sí mismo y que a las cosas que Él tenía. Porque podemos tener poquitas cosas, hermanos, pero aún así nos amamos más a nosotros. ¿Sí? Y ahí andamos con lo poquito que tenemos. Ay, que no nos lo vaya a quitar Dios. Ay, que no lo vayamos a quedar sin nada. Y ahí andamos, hermanos, amando más eso que a Dios. Qué tremendo. Ok, este es el joven rico. Ahora vamos a hacer una comparación con Saulo. ¿Sí? Nos regresamos a donde nos quedamos el domingo pasado. Nos quedamos con Saulo. ¿Sí? Veamos también un poco el historial de Saulo, así como vimos el del joven rico. Recordemos que Saulo, ahí en Hechos, Saulo, antes de tener su encuentro con el Señor Jesús en el camino a Damasco, ¿a qué se dedicaba? ¿Quién se acuerda? ¿A perseguir a quiénes? A los cristianos, hermanos, a la iglesia. A algunos los metía a la cárcel, no sin antes torturarlos, como era la costumbre de aquella época, y a otros los asesinaba, hermano. Saulo estaba pesado. Saulo no aceptaba al Señor Jesús como Salvador, ni como Mesías, como el Mesías prometido. Al igual que la gran mayoría de los judíos en la actualidad, los judíos no aceptan a que Jesucristo sea el Salvador, el Mesías. Ellos todavía lo están esperando. ¿Sí?
Saulo perseguía la iglesia de Cristo para acabar con aquellos que según él estaban desobedeciendo a Dios. Acuérdate que Saulo es Pablo, ¿ok? Pero aquí todavía era Saulo y ahorita vamos a ver por qué. Saulo los perseguía sin darse cuenta que el que más desobedecía a Dios era él mismo. Pero él pensaba que eso de perseguir a los cristianos era lo que Dios quería, ¿sí? En la iglesia de aquel entonces había familias que ya estaban sin un hijo, sin el esposo, sin un hermano, sin el papá, porque Saulo los tenía en la cárcel o ya los había mandado asesinar, como lo hizo en el caso de Esteban. Vamos a Hechos 7:57. Hechos 7:57. Esteban era un hombre de Dios en toda la extensión de la palabra. Amaba a Cristo, servía al Señor. Hechos 7:57. Esteban se levanta y comienza a predicar la palabra, ¿sí? Pero los judíos que defendían el judaísmo no es correcto, hermanos. El judaísmo es algo que está equivocado porque rechaza a Cristo, ¿sí? Esos judíos comenzaron a discutir con Esteban y se juntaron los maestros principales de varias iglesias. Usted lo puede leer ahí todo el capítulo, ¿sí? Pero no vamos a entrar en esos detalles para avanzarle. Y todos discutían con Esteban, pero dice la palabra que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y les contestaba y los dejaba callados, y a ellos mismos les daba un corajote porque no le podían ganar en la palabra, porque el Espíritu Santo guiaba a Esteban. Entonces fue tanto su molestia y su enojo, les estoy platicando lo que viene ahí, que lo apresaron, lo arrestan a Esteban y le hacen un juicio, ¿sí? Y en ese juicio Esteban, ¿qué creen que hace? Les sigue predicando y les dice que se arrepientan de sus pecados y que Cristo es el único camino, es el único Salvador. Y eso les da todavía más coraje. Y pasa lo que viene en el verso 57. Entonces ellos, dando grandes voces, o sea, empezaron a gritar del corajote que tenían. Se taparon los oídos para ya no escuchar lo que Esteban les estaba predicando. Dice, y arremetieron a una contra él, o sea, todos juntos. Y echándole fuera de la ciudad, ¿qué le hicieron? Le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Saulo. Saulo era el bueno. Ahí. Saulo fue el que dijo, como el chinito, el cuello. Sí. Él fue el que autorizó, hermanos, esto. Por eso los testigos tomaron las ropas y las pusieron a los pies de Saulo. Saulo perseguía y mataba a los cristianos, hermanos. Saulo era libre para acabar con la iglesia de Cristo y ese era su objetivo. Él vivía como quería, hacía las cosas que quería y era libre para hacerlo. Ahora, hay un enorme abismo entre Saulo y el joven rico. El joven, fíjate, el joven era bueno, hacía la voluntad de Dios, no le hacía mal a nadie, amaba a su prójimo, ¿verdad? Era buen chavo. En cambio Saulo, fíjate, era todo lo contrario, era violento, era asesino, odiaba a la iglesia de Cristo y es más, odiaba a Cristo. ¿Sí? Solamente existe una similitud entre ambos. Solamente hay algo que les pasó a los dos. Y es que ambos, tanto Saulo como el joven rico, fueron llamados por el mismo Señor Jesucristo. Los dos, y lo leímos ahorita. ¿Sí? Ahorita vamos a ver más adelante lo de Saulo, pero ya lo vimos en semanas anteriores. La diferencia es que uno
sí dejó todo por Cristo y el otro no. El joven, a pesar de que era muy buen muchacho y en nuestro razonamiento tal vez era el que hubiera sido más fácil de que dejara todo por causa de Cristo, no estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Sí? Veamos qué es lo que sucedió con Saulo. Hechos 9. Hechos capítulo 9. Aleluya. Dice ahí la conversión de Saulo. Verso 9:1, ¿lo tenemos? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, fíjense, agarrar parejo, hombres y mujeres, de este camino. Acuérdate que viene camino con C mayúscula, porque ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo: los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres? Y la semana pasada les decía que esta palabra no la dijo nomás porque sí. Dijo: ¿quién eres? Señor. Ya le llama Señor. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabe qué son coces? Son patadas. ¿Sí? ¿Ha visto cuando un caballo o una mula o mulo da patadas? Esos son coces. ¿Y sabe qué es el aguijón? El aguijón era un instrumento que todavía se usa en algunos lugares. Es un palo largo y en la punta, ¿sí?, en el extremo tiene una punta metálica, y con eso le van picando aquí al animal, que sea buey, burro, lo que sea, ¿sí?, para que avance, para que se mueva. Entonces, imagínate darle patadas a eso en la punta de fierro. ¿Quién se lastima más? ¿Quién sale perdiendo? Pues el animal. Digo, no quiero decirle animal a Saulo, pero esa es la idea, ¿sí? El Señor Jesús le dice: ¿no entiendes que el que sufre más al darle patadas al aguijón eres tú? Entonces aquí nos regresamos. Dice verso 6: él, o sea Saulo, todavía era Saulo, temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ándale, no chiquito. ¿Sí? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Yo creo que, aunque la Biblia no lo dice, Pablo era contemporáneo del Señor Jesús. Pablo nació entre 5 y 8 años después de Cristo. ¿Sí? Entonces, Pablo tuvo que haber visto y ser, porque Pablo perteneció al Sanedrín, y todos ellos eran parte de los que enjuiciaron al Señor Jesús. Entonces, ellos estaban ahí para acusarle. Pablo probablemente estuvo ahí. La Biblia no lo menciona, ¿sí? Pero yo estoy convencido de que Pablo conoció a Cristo en vida cuando anduvo esos 3 años. Y era uno de los que andaban buscando qué hacer y cómo hacerle para acabar con él, para matarlo. Así que cuando escuchó la voz del Señor Jesucristo, yo creo que para Pablo no era una voz que escuchaba por primera ocasión. Pablo reconoció y dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Él sabía quién estaba hablando, hermanos. Como tú y yo sabemos cuando Dios nos habla, sea para decirnos algo agradable, que nos ama, que está con nosotros, como también cuando nos regañan, ¿no?, y nos llama la atención. A veces no escuchamos la voz audible, pero vemos algo que pasa y dice uno: eres tú, Señor. Nosotros podemos distinguir la voz del Señor Jesús. ¿Cuántos han pasado por esto, hermanos? Creo que la mayoría, ¿sí?
Ok, vámonos al verso 9. Dice que se fue, se levantó, ¿verdad? Y estuvo ahí donde el Señor le había dicho. Verso 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Verso 10, había entonces en Damasco un discípulo ¿de quién? De Cristo, llamado Ananías, a quien el Señor Jesús dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Así se llama la calle. ¿Y sabe un dato interesante, hermanos? Esta calle todavía existe. Es la calle más antigua de todo el planeta. Búsquelo, ¿sí? Busque ahí en internet y hay fotografías de esta calle llamada La Derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él, ¿qué estaba haciendo Saulo? Ándale, ¿sí? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, fíjate lo que le dice el Señor: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Se conocía la fama de Saulo. Verso 15, y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, ¿cómo lo llamó? Hermano. Qué difícil y duro ha de haber sido para Ananías llegar y llamarle hermano. Y es la manera correcta en la que usted y yo tenemos que hablarnos, hermanos. ¿Sí? Jóvenes, no le hablen a los adultos como si fueran otros chamacos de la escuela. No soporto escuchar a un joven que llegue y que le diga: hola Lucy, ¿cómo estás? Me dan ganas de agarrarlos de las greñas, hermanos. Llevamos a la puerta y vamos de aquí. Chamaco grosero. Yo sé que Iván nos ha llamado la atención por ese tipo de cosas. ¿Sí? Hermanos jóvenes, digamos, 20 y tantos, 30 y tantos. ¿Ves a un hermano de 60 y tantos, 50 y tantos? Por favor, no hagas lo mismo. Me tocó escuchar a personas de mi edad o más chicas con hermanos, como por ejemplo el hermano Genaro tiene 73 años, llegar y decirle: hola Genaro, ¿cómo estás? Y yo nomás en un día que me subía un calor desde los pies hasta la mollera, y decía: Señor, hermanos, respeto, por favor, tenemos que llamarnos hermanos. Si son de tu misma edad, ok, oye, ¿qué onda, Sammy? ¿Qué onda, Daniel? Dios te bendiga. Pero por favor, tengamos respeto los unos por los otros. Hay iglesias donde se llaman solamente por su nombre, tengan la edad que tengan, porque quieren verse muy nice y muy acá, muy modernos. La palabra de Dios, hermanos, es muy claro en esto. ¿Sí? Llega Ananías y ¿cómo le dice a Saúl? Hermano Saúl. Aunque te cueste más trabajo, mi hijito y mi hijita, es bíblico, esto es lo correcto. ¿Estamos? Hermano Saúl, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Gloria a Cristo. Dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días, ¿con quién? Con los discípulos de Cristo,
que estaban en Damasco. Acuérdate que los discípulos no nada más eran los 12, no, había muchos discípulos de Cristo como los hay ahora. Muchos discípulos de Cristo. ¿Con quién se juntó Saulo? Saulo fue sabio, fue y se juntó con discípulos de Cristo, hermano, joven, adolescente. Lo he repetido, lo he dicho. Júntate con discípulos de Cristo. No concibo ni en mi cabeza ni en mi corazón aquellas personas que dicen que sus mejores amigos son gente que no es cristiana. ¿Sabes por qué son tus mejores amigos? Porque mentira, tú tampoco eres cristiano. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Podrá tener comunión? Puedes tener conocidos, ¿sí? No, y peor tantito, me ha tocado gente que dice, mis mejores amigos no son ningún cristiano, son del mundo y son hasta gays. Ay, juela, o sea, sí, nomás porque el púlpito está pegado, pero mira, con ganas de... ¿Cómo es posible? Si eres tú o conoces a alguien así, es porque esa persona mentira que es cristiano. ¿Qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Ahora, sí puedes tener conocidos y todo, pero hay un propósito divino. ¿Cuál crees que es ese propósito divino de que los conoces? De que les prediques el evangelio, hermanos, para que sean salvos. No que el cristiano termina siendo lo que sus amigos mundanos, ¿cierto o no? Al rato mira, andan con unas palabrotas ahí que no deben de andar. Al rato allá andan en el antro. Ay, que fui a predicar, fui a orar por ellos porque tengo que estarlos cubriendo en oración. Eso es mentiroso, hombre. Y tu amigo jamás vino a la iglesia. Ah, pero tú sí fuiste. ¿Sí? Y luego le preguntas, ¿y ya le predicaste de Cristo? No, pero estoy orando para que Dios ponga el tiempo. Ay, por favor. ¿Sí me explico? Saulo fue inteligente, fue y se juntó con discípulos de Cristo. Júntate, hermano, joven, adolescente, hermana, júntate con discípulos de Cristo. Eso es sabio. Hacer lo otro es ser tonto, hermanos. Ser sabio e inteligente es lo que hizo Saulo, todavía era Saulo. ¿Sí? El joven rico, hermanos, no llegó a esta parte del camino. Solo vio la puerta, llegó ahí a la puerta que es Cristo, pero se regresó. Saulo no. Saulo llegó ahí y le fue bien duro, Se quedó ciego varios días. Imagínate, Saulo era autosuficiente, él era líder. ¿Sí? Él era una estrella en ese momento. Que no ven que llevaron hasta las ropas de Esteban ahí, se las pusieron a él. Pablo era famoso. Y de repente se queda ciego. Pablo le fue duro. El joven, hermanos, estaba bien, estaba entero. Lo único que tenía que hacer era deshacerse de lo que le estorbaba, sus riquezas, para poder seguir a Cristo. Saulo no escogió al Señor Jesús, fue al revés. Cristo escogió a Saulo. Pero a diferencia del joven, Saulo sí dejó todo literalmente para servir a Cristo. ¿Sí? A pesar de que era un hombre muy preparado en lo intelectual también, y él mismo comparte su opinión sobre lo que él sabía y hacía y lo que era su vida antes de entregarle su vida a Cristo para servirle. Y esta opinión la encontramos en Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Vamos a ver qué opinaba Pablo de su vida anterior, antes de Cristo, de todo lo que sabía, de todo lo que hacía, de todo lo que tenía. Filipenses 3:8. ¿Amén? Vamos a esperar. Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Amén. Dice la palabra, esto lo dijo Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿cuánto? Todo. Y aún nada más era que lo había perdido, dice, y lo tengo por basura. Todo lo que fue antes de ese día que se encontró con Cristo, lo había perdido. Todo lo que tenía, todo lo que hacía, la autoridad, la fama, las amistades, etc. Lo tenía todo como perdido, ¿sí? Por amor de Cristo, dice, y todavía lo tengo por basura. Y el original, hermano, la traducción fue muy benévola. La original, la versión original no dice basura, dice estiércol. O sea, toda mi vida pasada, ¿sí?, la tengo por estiércol. ¿Quién tiene estiércol en su casa? ¿O a quién le gusta tener estiércol ahí? ¿Nadie, verdad? Así veía su vida pasada y todas las cosas que él tenía. ¿Cómo las vemos nosotros, hermano? Que no nos la quiten, ¿sí?, que no las perdamos. Al contrario, siempre queremos tener más de las cosas naturales, de los tesoros de esta tierra, hermanos. Saulo no podía, hermanos, comenzar algún ministerio sin antes ser preparado. Ok, ya le entrega Saulo su vida a Cristo, comienza con los discípulos, pero él tenía que ser entrenado, no podía nada más pasar un tiempecito y comenzar a predicar, ¿sí? Los apóstoles lo hicieron, ellos fueron entrenados, fueron capacitados por el propio Señor Jesucristo por más de 3 años. Pablo no era la excepción. Gálatas 1:15, vamos a ver qué dice. Gálatas 1:15. Gálatas 1:15, esto lo dice también el apóstol Pablo. Gálatas 1:15. Sí está, hermanos, Gálatas en tu Biblia. Aunque pienses que no está, sí está. Aunque se te esconda, ahí está Gálatas. Amén. 1:15. Es algo bien hermoso. El verso 15. Gálatas 1:15. ¿Estamos? Dice la palabra: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, fíjate, o sea, Dios ya lo había apartado a Saulo, desde el vientre de su madre, y me llamó por su gracia. ¿Quién lo llamó a Pablo, a Saulo? El propio Señor Jesús, el mismo que llamó a los otros apóstoles. Dice, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, cosa que a veces nosotros hacemos, hermanos. Pedimos opiniones de muchas cosas a las personas. Saulo no hizo esto. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Mira, Saulo, esto de Arabia, ¿sabe usted dónde está Arabia? Arabia Saudita. ¿En medio de qué, hermano? Del desierto. Saulo se va al desierto. ¿Por qué? Porque ahí podía pasar tiempo estudiando el Antiguo Testamento, que era lo que existía nada más. No existía Mateo, ni Marcos, ni nada. Era el Antiguo Testamento. Podía pasar tiempo orando. Algunos calculan, hermanos, algunos estudiosos, ¿sí?, calculan que Saulo estuvo 3 años allí en el desierto, en Arabia, ¿sí? Luego regresó a Damasco y siguió predicando el Evangelio de Cristo. Saulo ahí comienza a pasar por muchos problemas. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia no lo querían.
Porque él había matado o encarcelado a muchos de sus familiares y amigos. Pues sí es cierto. Los gentiles tampoco lo querían, porque ahora andaba predicando de Cristo. Los judíos no lo querían porque les decía que se arrepintieran. Válgame, pues nadie quería al pobre Saulo. ¿Le ha sucedido algo parecido por causa de Cristo? Sí. Saulo vivió cosas muy fuertes, muy difíciles, pero todas fueron parte de un entrenamiento igual que nosotros, que a veces es necesario que padezcamos por un poco de tiempo para que seamos perfeccionados, ¿sí? Para que Dios moldee nuestra vida. Ahora, ¿para qué era este entrenamiento? Para cuando llegara el momento de ejercer el llamado, ¿sí? De ejercer el ministerio. Saulo solamente fue llevado a convertirse a cristiano y comenzó un discipulado. No comenzó su ministerio inmediatamente, y lo vamos a comprobar aquí, hermanos. Vamos a ver cómo Saulo estaba sirviendo en una iglesia que se encontraba en Antioquía junto con otros discípulos de Cristo. Hechos 13. Hechos 13:1. Hechos 13:1. Amén. Esto es en la iglesia de Antioquía. Era una iglesia ya de gentiles, era una iglesia donde habían sido mandados 5 siervos o 5 discípulos de Cristo a estar ministrando en esa iglesia que se acababa de levantar. Y se había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y aquí vienen los nombres. Era Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y ¿quién era el otro? Saulo. Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los despidieron. No que los corrieron así como en el trabajo. Te despido. No. O sea, los despidieron porque se iban ya, hermanos, a comenzar el ministerio del apostolado. Aquí es cuando Saulo comienza junto con Bernabé un apostolado. Aquí empieza y vemos varios puntos de interés, hermanos. Número 1, Dios escoge a los que Él quiere. ¿Por qué? Había 5 que eran profetas y maestros, y vimos los 5, pero de los 5 solamente escogió ¿cuántos? ¿A 2? A Bernabé y a Saulo. ¿Y los otros 3 qué? ¿No eran suficientemente espirituales o qué? No. Esto, hermanos, Dios escoge a quien Él quiere. Todos estaban llenos del Espíritu Santo, estaban orando, estaban ayunando, eran siervos de Dios, estaban ministrando en esa congregación. ¿Por qué solamente escogió a Bernabé y a Saulo para el ministerio del apostolado? Porque los 2 eran apóstoles. Caray, ¿cómo que eran apóstoles? La palabra de Dios lo dice. A ver si no recuerdo mal. Hechos 14:14, no pierda ahí. Hechos 13. A ver si no me equivoco, hermano. No, Bernabé nomás andaba ayudando a Pablo. No, Bernabé era apóstol, lo dice la Biblia. ¿Qué dice Hechos 14:14? Cuando lo oyeron, ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Bernabé y Pablo. ¿Eran apóstoles? Le dice la palabra de Dios. ¿Sí? Así que si alguien llega y le dice, no, es que ya no hay apóstoles, no sé si le ha tocado platicar con alguien.
Que dicen, no, es que nomás los apóstoles, los 12 apóstoles de aquel tiempo fueron los únicos que existieron y la Biblia no registra. Pues aquí dice en el 14:14 que Bernabé y Saulo eran apóstoles. ¿Sí? Se lo paso como dato nada más. Entonces, regresamos. ¿Sí? Dios escoge a los que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él es Señor. Dios siempre hace las cosas también, hermanos. Este es el segundo punto. Y es muy importante esto, es muy importante que lo entendamos. Dios siempre hace las cosas respetando el orden que Él mismo ha establecido dentro de la iglesia local. Ahí estaban en esa iglesia de Antioquía Simón, Lucio, Manaén. Ellos eran siervos de Cristo y quienes cuidaban la iglesia local junto con Bernabé y Saulo. Pero fue a través de ellos que Dios les habló a Bernabé y a Saulo. Bernabé y Saulo, ponga atención en esto. Bernabé y Saulo no se pusieron de acuerdo para autonombrarse apóstoles, o maestros, o pastores. Dios no hace ese tipo de cosas, hermanos. ¿Sí? Como ahora muchos se autonombran. No sé si se ha fijado, pero ahora cualquiera abre su iglesia. Ay, hubo un problema aquí, el hermano se fue y abrió su iglesia. ¿Lo has escuchado? Ay, en la iglesia fulana, ¿qué pasó? Y que aquí, que allá. Y se dividió y abrieron 3 iglesias. Uno abrió una por allá y el otro por allá. Hermano, Dios no hace las cosas así, mi hermano. ¿Sí? Tampoco el autollamarse apóstol o pastor o autollamarse evangelista o cualquiera de los ministerios. Dios no lo hace así. Ellos no se enviaron solitos. ¿Quién los envió? La autoridad que tenía Dios puesta en la iglesia local. ¿Sí? A ellos los enviaron, hermanos. Aunque los que Dios les había ordenado que los enviaran, ¿sí? Los enviaron a aquellos a los que Dios les había dicho: sepárenme a Bernabé y a Saulo, que eran los otros 3, Simón, Lucio y Manaén. Estos 2 puntos son vitales, hermanos, ahorita, porque al rato te vas a encontrar que tu vecino ya tiene una iglesia y que se hizo cristiano hace un mes y ya es pastor, cuando ni siquiera conocen la sana doctrina. Y por eso se han levantado un montón de herejías, hermanos, porque se autonombran y se autoenvían, ¿sí? Y dicen que tuvieron una visión y dicen que Dios les habló a través de un sueño y fue una persona X que no es ni pastor, ni apóstol, ni nada, y les dijo: oh, el Señor me está mostrando que tú, oh, yo te veo. Dios te va a hablar, hermano, a ti. ¿Sí? Pero Dios va a enviar a otros para confirmar lo que Dios ya te había hablado. ¿Sí? Ahora, vamos a Hechos 13, por favor. Ya con esto voy a terminar. Aquí vamos a encontrar a Bernabé y a Saulo por primera vez ya como apóstoles en su primer trabajo, hermanos, en su primera ministración. Pero vamos a encontrar algo interesante. En este versículo, ¿sí?, de aquí en adelante, Saulo ya no va a usar ese nombre, sino que ahora se llamará Pablo. Y vamos a encontrar, vamos a verlo, ¿sí? Hechos 13:4. Ellos entonces, o sea, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Samaria anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío. Era mago, falso profeta y judío, y se llamaba Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente,
llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, o sea, Bar Jesús era Elimas, ¿sí? Les resistía, es decir, les discutía y les decía, no es cierto lo que ustedes están diciendo, ¿sí? Procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, verso 9, Saulo, que también es Pablo, y aquí comienza el cambio de Saulo a Pablo. Jamás se le vuelve a llamar Saulo. En este versículo, y subráyelo, ¿sí? En este versículo, en la primera misión, después de haber sido llamado al ministerio del apostolado, esto era lo primero que estaban haciendo. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, y viene una característica, dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, o sea, en el mago, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. El mago quedó ciego. Verso 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? Creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Sí? Entonces, desde ese versículo 9, ya no se llama Saulo, ya no vuelve a llamarse Saulo. ¿Sí? Y surge la gran pregunta, ¿por qué llamarse desde ahora en adelante Pablo y ya no Saulo? ¿Usted se ha preguntado esto alguna ocasión? Existen opiniones muy interesantes al respecto, hermano. Y una muy especial que llamó mi atención, y es la que quiero compartirle. Mire, en aquel tiempo se acostumbraba que cuando algún pueblo conquistaba otro pueblo, lo conquistaba y luego de ahí tomaba de los jóvenes o de las personas que vivían y se los llevaban como esclavos. ¿Sí? Y a esas personas, los dueños, los amos, los que los habían conquistado, al esclavo le cambiaban el nombre. Digamos que viene a Estados Unidos y nos conquista y se lleva a Monse de esclava. Pobre Monse. Y allá Trump le dice, oh, ya no te llamarás Monse. Era la costumbre de aquella época, ¿sí? Ahora vas a ser Petronila. Qué feo nombre, ¿verdad? Bueno, ¿cómo te quieres llamar? Jacqueline. Para que le digan Jackie. Esa era la costumbre, hermanos. ¿Sí? Esa era la costumbre. O cuando iban a un mercado, ¿sí?, los ricos, y tenían esclavos que había a la venta, y lo compraban y decían, a ver, aquel gordito, aquel hermano, aquel jovencito que está ahí atrás, pásenmelo, tráigamelo. Es carro, porque les voy a platicar por qué le echamos carro. Es que hace como que año y medio, más o menos, se fue a Estados Unidos y estuvo allá, ¿cuánto? ¿6 meses? ¡Ay, mes y medio! ¡Ay, no, qué bárbaro! Y se fue flaquito, pero llegó rebosando, hermano. Cachetón. Ahí viene el ángel y todos, ¡oh! O sea, ¿qué onda? ¿Fuiste con tu primo y te lo comiste o qué onda? Entonces le echamos carro, pero él sabe que es nada más. Bueno, es cierto, pero no, es en broma. A ver, yo lo compro, ¿sí?, en el mercado, y llegando, ya no te vas a llamar Ángel, ahora te vas a llamar, y le ponían otro nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora eran esclavos, ahora iban a ser sus siervos.
¿sí? Entonces le cambiaban el nombre. Y esta costumbre, hermanos, ¿sí? Era algo que era lo común en aquel tiempo. Y esta es la impresión que Saulo dejan a ver en esta situación. Es decir, Saulo cambia su nombre a Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Saulo cambia de estado, cambia de ser una persona libre a convertirse en un esclavo, en un siervo. Ahora la pregunta, ¿esclavo y siervo de quién? ¿Del procónsul? ¿De Bernabé? No. ¿Esclavo de quién? De Cristo. Es la primera persona que se convierte dentro del ministerio del apóstol Pablo. Y Lucas toma esto muy en cuenta. Lucas es el que escribió Hechos, ¿sí? Y hace esta gran referencia acerca de que Saulo, ¿sí? Que también es Pablo. Y luego dice acerca de Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Se fija que hay un antes y un después? ¿Sí? Es decir, Saulo decide convertirse en esclavo o siervo de Cristo desde ese momento. Y por esa razón se cree que cambia su nombre. Ya no Saulo. Saulo era antes de entregarle su vida completa a Cristo. Ahora, después de ser esclavo de Cristo, ¿sí? Se hace llamar Pablo. ¿Y sabe qué significa Pablo? Significa pequeño. Eso es lo que significa. Y Pablo ha pasado de ser un hombre libre a un esclavo de Cristo, para predicar que también es posible la salvación a los gentiles, hermanos. Entonces, cuando cambia de nombre, lo hace porque significa para él mucho el voluntariamente entregarse y disponer el resto de su vida, ya no como una persona libre, sino ahora como un esclavo, ¿sí? Esclavo de Cristo. Y es muy probable que haya escogido este nombre por su significado, que significa pequeño, ¿sí? ¿Y por qué pequeño? Porque él, el apóstol Pablo, siempre se consideró el apóstol más pequeño y de menor importancia comparado con los otros apóstoles, ¿sí? Y vamos a comprobarlo. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 8 al 10. Pablo siempre se consideró el más pequeño, hermanos. Primera de Corintios 15, 8 al 10. Pablo dice esto acerca de sí mismo y de su llamado al ministerio. Dice: y al último de todos, refiriéndose a los apóstoles, dice: como a un abortivo me apareció a mí. ¿Quién se le apareció? El Señor Jesús. Dice: porque yo soy el ¿qué? El más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se fijan cómo se veía y se sentía Pablo? Porque él tenía una vida pasada. Él había matado y perseguido a la iglesia de Cristo, y ahora, por la gracia, sin merecerlo, Dios lo había llamado, hermanos, sabiendo todo lo que había hecho. Efesios 3:8. Efesios 3:8. Este es el último versículo.
Efesios 3:8. También lo dice Pablo. 3:8. Amén. Dice, a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo no se consideraba digno de ser un siervo, un esclavo de Cristo, y probablemente no lo era por sí mismo, hermano. Como tampoco ninguno de nosotros lo somos. No somos dignos. Pero por eso él se decía ser el más pequeño. Sí. Pero aunque no lo era, y que tal vez no era tan bueno como el joven rico, sí había un deseo profundo en su corazón de servir a Dios. Y aún más, no solamente servirlo, sino aún de convertirse voluntariamente en un esclavo, en un siervo de Cristo. Decisión nada sencilla, hermanos, porque todos tenemos mucho que perder, hablando de las cosas de este mundo. Todos tenemos algo que perder si nos convertimos en esclavos de Cristo. Acuérdate, para ser cristianos, ¿quién paga el precio? Cristo ya lo pagó en la cruz. Pero para ser discípulo de Cristo, ¿quién tiene que pagar el precio? Nosotros. Imagínate para convertirte en esclavo de Cristo voluntariamente. Sí. Esto implica cambios fuertes en la vida. Porque si tú y yo decidimos convertirnos en sus esclavos, tendremos que hacer de ahora en adelante lo que Él ordene. Para Pablo no fue fácil, hermanos, porque su pasado era muy malo. Y él traía eso cargando, y lo vemos en los versículos que leímos. Él estaba consciente. ¿Sí? Era terrible lo que había hecho. Pero realmente lo que tú y yo hayamos hecho en el pasado no debe impedirnos tomar una decisión el día de hoy. No importa cuántas veces te has equivocado, no importa cuántas veces has pecado. Espero que no haya ninguno que haya matado a un cristiano. Sí. Tal vez lo has matado, pero mira, con la lengua, y te acuerdas. O tal vez a alguien nunca le predicaste y se murió, y está ahorita en el infierno y dices, O tal vez hemos hecho cosas muy terribles, hermanos, en nuestra vida, pecados que sentimos que son imperdonables, pero sabes que no hay ningún pecado que sea más grande que la gracia del Señor Jesús en la vida de nosotros. ¿Sí? Y lo importante no es lo que has hecho, lo importante es qué vas a hacer de hoy en adelante. ¿Qué vas a hacer a partir de este momento con tu vida? ¿Qué va a suceder de este instante en adelante? ¿Qué harás? ¿Seguirás a Cristo de lejos, como aquella multitud? ¿Te regresarás como aquel joven rico, porque no estuviste dispuesto a dejar ciertas cosas de tu vida? ¿Sí? ¿O tomarás la decisión más difícil, que es la de convertirse en esclavo de Cristo voluntariamente para el resto de tu vida? Con esto termino y quiero que oremos. Tal vez hemos estado impuestos como Pablo, que durante toda la vida hizo lo que él pensó que era lo correcto, hasta que se topó con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo: no, chiquito, yo te he escogido a ti, pero para mis propósitos, no para los tuyos.
A veces hemos sido rebeldes con Dios, hermanos, porque le hacemos más caso a nuestra carne. ¿Sí? Se fue todo. Le hacemos más caso a nuestra carne que a lo que Dios habla a nuestros corazones. ¿Sí? Y aquí yo sé que hay gente que en días pasados, semanas pasadas, durante meses, Dios les ha estado hablando y presentando una oportunidad y una invitación. ¿Sí? Y esa oportunidad y esa invitación es para este día. Porque este día es un día importante en el cual tú puedes tomar la decisión. Es más, tú y yo debemos tomar la decisión de qué queremos hacer y que suceda en nuestras vidas de hoy en adelante, hermanos. Olvida el pasado. Si hiciste algo malo, pídele perdón a Dios. ¿Sí? Pero ¿qué de hoy en adelante? ¿Estás dispuesta a entregar tu vida completamente a Él al grado de convertirte en un esclavo de Cristo, en un siervo y una sierva del Señor Jesús? Esto no es cosa fácil, mi hermano. Esto no es para cualquiera. Ojalá y todos tengamos esa disposición. ¿Sí? Ojalá que todos estemos sintiendo el llamado de Dios. Tal vez tú dices, yo eso lo hice hace mucho. Mira tus frutos a ver si es cierto que estás viviendo como un esclavo de Cristo. Tal vez te estás engañando a ti mismo. Pero lo que sí te quiero decir y dejar muy claro, y quiero hacer un llamado en este día es, ¿qué piensas hacer hoy? De hoy al resto de tu vida. ¿Quieres seguir viviendo así? ¿Haciendo tu voluntad? ¿O quieres tomar la decisión más difícil que existe para cualquier persona, hermanos? Porque esta decisión es la más complicada que hay para cualquier cristiano. Pasar de ser un cristiano que sí va a ser salvo, gloria a Dios, a pasar y convertirte en un esclavo de Cristo voluntariamente. Cierra tus ojos. Se fue la luz. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Pero ¿sabes qué? La principal luz no se ha ido, que es el Señor Jesús. Y su presencia está en este lugar. Y yo quiero hacer una invitación, y no yo. Más bien quiero decírtelo de esta otra manera. Si Dios te ha estado llamando, ven hoy y respóndele al Señor Jesucristo, aquí al altar. Yo no te invito. Si Dios te ha estado invitando, si Dios te ha estado hablando a tu corazón, ¿sí? Ven aquí al frente y respóndele al Señor Jesús. Dile la respuesta. El joven rico agachó la cabeza, se quedó callado, se dio la vuelta y se fue. Saulo le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Por qué no vienes hoy junto conmigo y le preguntamos al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Dios está buscando corazones, hombres, jóvenes, adolescentes, hermanos, hermanas, ¿sí? Que tengan un corazón como el que tuvo Saulo, que a pesar de todos sus errores, él le dijo en el momento que tenía que hacerlo, ¿qué quieres que haga, Señor? Él estuvo dispuesto y él tomó una decisión de convertirse en esclavo del Señor Jesús. ¿Saben qué? Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie ahí en su lugar. Gracias a Dios hay luz de las ventanas. Pero ¿sabes qué? A lo mejor así oscurito, aprovecha y ven aquí al frente donde vas a poder hasta llorar y nadie más se va a dar cuenta. ¿Sí? Yo te invito, joven y hermano, de veras, no desaproveches esta oportunidad. Y si Cristo te está llamando como lo hizo a Pablo, si tú estás sintiendo eso en tu corazón, que está ahí como algo que quiere
explotar o algo que estás sintiendo y ni siquiera lo entiendes, ¿sabes qué es? Es el Señor Jesús, es la voz de Cristo llamándote. ¿Sí? Así que vamos a orar, y mientras oramos, yo invito a que vengamos aquí al frente. Ven aquí a donde tienes que estar. Respóndele al Señor Jesús. Respóndele a Él y dile: Señor, no sé qué tanto me vaya a costar, no sé cómo me vaya a ir, no sé en qué vaya a terminar todo esto, Señor. Pero yo tomo el riesgo porque voy a la segura. Porque sé que voy a dejar los tesoros de aquí de la tierra tal vez, pero voy a hacer tesoros en el cielo, que son los que me interesan. Así que el altar está abierto mientras que oramos. Padre, en esta tarde, Señor, tu palabra ha sido expuesta. Y yo sé que desde hace días, semanas y meses, tú has estado hablando a ciertos corazones. Yo sé, Señor, Padre, hoy, mi Dios, hoy es el día de responderte a ti. Hoy es el día de decirte: Señor, aquí está el resto de mi vida. Aquí está mi corazón. Aquí están mis deseos, aquí está mi familia, aquí está mi trabajo, aquí está todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor. Y hoy yo vengo voluntariamente, como lo hizo Saulo, a que tú me pongas un nombre nuevo. Porque ya no quiero, Señor, ser solamente un seguidor o un cristiano. Quiero ir más allá y quiero convertirme en un esclavo tuyo, Señor Jesús. Donde tú seas mi Señor. Donde tú seas el que diga lo que yo tengo que hacer. Donde tú me des las órdenes. Señor, yo quiero desde hoy tomar esta decisión y lo hago voluntariamente. Mi hermano, si algo te atormenta del pasado y dices: es que no lo voy a poder dejar, es que estoy muy sumergido en pecados. ¿Sabes qué? No hay mejor forma de dejar tu antigua manera de vivir y aquello con lo que has estado batallando. No hay mejor forma que entregar tu vida completa al Señor Jesucristo. Y Dios está aquí. Señor, habla, Señor. Ministra, Señor. Ministra, Señor. Padre, somos tu iglesia. Somos tu pueblo, Señor. No porque lo merezcamos, sino por tu voluntad. No porque nosotros te hayamos escogido a ti, sino porque tú nos escogiste a cada uno de nosotros. Por gracia, Señor. Y tú has derramado, Señor, de tus dones, de tus talentos. Hay ministerios, Señor, que tú has derramado, Señor, y que ya están ahí. Y como lo estaba en Pablo. Y que en su tiempo, Señor, van a ser enviados, levantados por ti, Señor, para edificación, Señor, de tu iglesia. Y es una decisión difícil porque va en contra de nuestra carne. Pero es la mejor decisión que un hombre pudiera tomar en toda su vida sobre esta tierra, Señor. El convertirse en siervo tuyo, Señor. Hoy solamente venimos a presentarnos, Señor, para que tomes nuestra vida. Venimos a decirte: Señor, ya no es mi vida, sino ahora tú eres el dueño. Y haz lo necesario, haz lo que sea necesario. En Saulo lo hiciste. Hasta ciego, Señor, se quedó por un tiempo. Fue necesario, Señor, que hubiera ceguera en su cuerpo. Su propio cuerpo fue tocado. Señor, haznos entender tus propósitos. Que sea formado en nuestra vida un corazón de siervo, de sierva, Señor. Todos los errores que hemos cometido, Señor, hoy te pedimos perdón. Y queremos empezar, Señor, en esta nueva etapa, en este nuevo tiempo contigo, siendo tú nuestro amo y nosotros tus esclavos. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, que hoy está hablando contigo. Si alguien en su lugar, Señor, está sintiendo que su corazón está ahí, que quiere explotar, es porque tú le estás llamando, Señor, y aún hay tiempo, Padre. El venir aquí, Señor, al frente es solamente como un acto de testimonio, de decir: acepto, Señor. Desde ahora en adelante, cambia mi nombre, Señor. Cambia mi nombre, Señor. Porque yo ya no quiero ser la persona que era antes. Quiero tener un nuevo comienzo contigo, una nueva vida. Señor, tú das palabra
personal, Señor, a cada uno de mis hermanos en este lugar. Háblales a su corazón. Tú les has llamado, tu palabra, Señor, tu impresión, la impresión de tu palabra, Señor, se hará presente, mi Dios, como lo hizo en la vida de Saulo, como lo hiciste, Señor, con él, como lo hiciste con los otros discípulos. Mi Dios, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, de sus familias, porque han sido valientes y han dicho: Señor, aquí está mi vida, Señor, y ya no va a ser mi vida, sino ahora te pertenece a ti. Esta decisión, Señor, no es una decisión pasajera, no es una decisión emocional, una decisión donde no va a pasar nada. No, desde ahora en adelante van a empezar a suceder cosas. ¿Por qué? Porque es necesario que venga una formación para servirte a ti, Señor, en el ministerio, para ser enviado, Señor. Yo te pido que bendigas a cada familia, Señor, de la iglesia, de esta iglesia que tú has levantado, que ha sido levantada no por hombres, Señor, no por hombres, no por carne ni sangre, sino ha sido levantada por ti, Señor. Porque esta iglesia ha permanecido hasta el día de hoy porque es tuya, porque te pertenece a ti, porque tú eres el buen pastor, Señor. Y aunque se han levantado olas gigantescas contra las familias, Señor, de la congregación, tú, mi Dios, has estado ahí para protegerles. Que aunque se han levantado voces, Señor, engañosas para confundir, tú has estado ahí, Señor, presente. Porque esta iglesia te pertenece a ti, Señor Jesús. A nadie más. Y nadie más robará ni tendrá la gloria que solamente es tuya, Padre. Y que hoy nosotros te la damos a ti, Señor. Te damos a ti la gloria, Señor, por todo. Te damos gracias.